Ahí sí ya ven la presentación. Ajá, Ok, ahora perfecto. sí, listo. Pues bueno, justamente hablábamos de flexibilidad y hablábamos de todos estos temas y es parte de, ¿no? O sea, al final del día es cómo vamos adaptándonos nosotros a problemas que van surgiendo en el camino. Entonces, bueno, justamente ahorita es uno de ellos, algunos problemas con la tecnología, pues que no me permitieron ahorita iniciar como hubiera esperado, pero bueno, ya estamos aquí. Primero que nada, me gustaría platicarles un poquito acerca de mí y el por qué abordo este tema, ¿no? Eh, Básicamente me gustaría que conocieran un poco desde que nací en un poblado en Acapulco, no sé de los que estén conectados, pues veo que hay gente conectada de México, pero también tenemos gente conectada pues de otros países de Latinoamérica. Bueno, es un puerto, nací, crecí ahí como hasta los 4 o 5 años y posteriormente mi familia y yo nos mudamos a Cancún, otra playa en el Caribe, ahí también en México. Y pues ahí estudio mi primaria, conozco nuevas personas ahí, niños, convivo con ellos y posteriormente, a la edad como de 12, 13 años, decidimos nuevamente regresarnos a Acapulco y es donde estudio la secundaria, estudio la prepa y posteriormente decido moverme a la Ciudad de México, que es la capital de la República Mexicana, para estudiar pues mis estudios profesionales. Decido estudiar una carrera es ingeniería en robótica industrial. Y bueno, pues llega un nuevo cambio para mí de adaptación, otro tipo de costumbres, otro tipo de personas, medios de transporte, todo completamente diferente, además de pues también entrar a una escuela que traía un nivel educativo pues muchísimo más alto del nivel educativo que se tiene en el estado de Guerrero, de donde soy originario y de donde terminé la prepa. Durante el periodo escolar estuve trabajando en el área de mantenimiento en un parque de atracciones mecánicas, ¿no? Juegos mecánicos y todo esto. Y ya cuando termino mi carrera, decido o tuve la oportunidad de ingresar a una compañía que era de automatización, o es de automatización industrial, es una compañía alemana, y es donde empiezo a desarrollarme y desenvolverme en temas de automatización industrial y acercarme con la parte de la industria automotriz y empiezo a conocer muchos procesos, empiezo a conocer temas de negocios también ahí, me tocaba toda la parte de asesoría con algunas industrias y empiezo a indagar en los temas de negociación, a prepararme en esa parte, leer algunos libros, entrar a algunos cursos, pero posteriormente también decido yo incursionar en el tema de manufactura, me empieza a motivar y a fascinar todo el tema de cómo se construyen las cosas en la industria y decido entrar a una maestría, que es la maestría de manufactura avanzada. Para poder yo ingresar a esta maestría donde estaba, pues tuve que dejar la escuela porque era una maestría de tiempo completo. Y fue otra decisión en mi vida que tuve que tomar y nuevamente adaptarme a, pues, no tener dinero, no tener ingresos. Cabe mencionar que esto fue 5 años después de que yo había terminado mi carrera. Yo ya tenía, no sé, 27, 28 años cuando decido entrar a esta maestría. Después de esto, ahí mismo en la maestría, pues decido, me hablan de una empresa fabricante de autos, una empresa automotriz, para contratarme en la parte de diseño. Y entro aquí a trabajar en la parte de diseño automotriz y estuve colaborando con ellos empecé como diseñador, posteriormente fui líder de calidad para algunas plataformas en diferentes partes del mundo, diferentes plantas, y bueno, nuevamente ahí me toca empezar a trabajar con gente con diferente cultura a la mía. Tuve la oportunidad de trabajar con gente de Colombia, con gente de China, con gente de Alemania, con gente de Estados Unidos, de Canadá, y pues recibo, ¿no? Otra invasión, otro bombardeo de diferentes aspectos culturales, diferentes formas de pensar, diferentes formas de realizar las cosas. Y bueno, finalmente un día decido empezar mi carrera como consultor. Eso fue hace como 3 años, un poco más de 3 años que empiezo como consultor y actualmente pues colaboro con la empresa P3, que pueden ver también aquí en la presentación, ahí dejo un link. Esta compañía P3 pues es una consultora, ¿no? Que se dedica justamente a la mejora de procesos y pues tengo la oportunidad desde el último año, año y medio de trabajar en el grupo de liderazgo estratégico, en donde pues bueno, definimos dirección y demás. Quizá pues fue mucha plática de mí, no necesariamente empiezo hablando de mí
en otros temas de los que platico, de los que doy capacitación, workshops y demás, pero en este caso solamente lo quería poner, digamos, como plataforma, también para compartir cómo es que a lo largo de mi vida pues he sufrido muchos cambios, me he enfrentado a nuevos retos, cada vez que he entrado a un nuevo proyecto de diferente área completamente, pues empiezo muchas veces, si no de cero, pues sí un poco atrás que los demás que ya están en esa área, y sin embargo, pues siempre esos nuevos retos, pues te hacen pensar en nuevas formas de atacar esos retos, y esto justamente es parte de la plática del día de hoy. No es una plática motivacional, pero vaya que tiene algunos aspectos que tienen que ver con este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulos y entrando a la materia, pues bueno, aquí pueden ver en pantalla el contenido, parte de lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta hora, más o menos una hora, espero que nos tardemos. Es un tema muy extenso, muy amplio. La finalidad principal, mi objetivo principal con esta charla es darles un panorama de los temas de flexibilidad para la toma de decisiones, sobre todo hoy que vivimos en un mundo en el que tenemos constantes cambios, todo el tiempo están cambiando muchas cosas. Y bueno, les quiero platicar sobre una serie de procesos, una serie de, en primer lugar, conceptos, y más adelante estaremos platicando ya de cuáles son los objetivos centrales de una estrategia, en qué se enfoca, qué es lo que tenemos que actuar directamente. Me gustaría, igual ahí en el chat, que me puedan ir indicando si conocen o si saben qué es una estrategia. Hay personas que simplemente no les gustan los temas estratégicos y dicen, no, es que yo no necesito estrategias, yo solamente actúo, yo solamente hago esto, y bueno, entonces quiero ver ahí en el chat que me vayan también compartiendo sus experiencias en temas de estrategia, si conocen cuáles son los objetivos, si conocen cómo llegar a esos objetivos, que va a ser la tercera parte de esta charla, ya entrar en materia de qué procesos, qué elementos, incluso qué herramientas y métodos podemos utilizar para poder cumplir con los objetivos estratégicos. Finalmente voy a acabar con dos temas. Bueno, voy a mencionar cuáles son los criterios básicos de la agilidad. Últimamente, en la última década, hemos escuchado, tal vez ustedes en su empresa también hayan escuchado mucho estos temas de ser ágil, de organización agile, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es. Es como, pues, ok, ¿qué será ser ágil? Pues sí, actuar rápido. Entonces, les voy a platicar un poco de cuáles son esos criterios que deben de ser considerados para evaluar si una empresa realmente es ágil y puede tener flexibilidad para enfrentarse a nuevos retos. Y dos puntos clave que van a ser los últimos componentes de esta presentación. Uno son principios de mejora continua, y también les voy a compartir por qué es tan importante el tema de mejora continua y los principios de Lean. Ahorita les voy también a platicar en qué consisten estos principios Lean, como un tema de fortaleza para una empresa para que pueda ser de alguna manera ágil. Y finalmente les platicaré acerca de una metodología que se utiliza mucho en el mercado para poder tener una generación de innovación constante. Bueno, dicho esto, antes que nada y antes de avanzar al primer tema, sí me gustaría leerlos en el chat si es que tienen alguna expectativa específica. Yo siempre que inicio una charla, una capacitación, un curso, me gusta conocer cuáles son las expectativas de mi audiencia. En este caso no lo pude preparar en avanzado porque no sabía quién iba a atender esta presentación. Sin embargo, bueno, pues vamos a mantenernos flexibles, vamos a mantenernos de alguna manera agile, y pues vamos a ver si podemos cumplir todas las expectativas a pesar de la presentación como ya esté programada. Quizá la oriente si es que tienen también alguna necesidad en particular. Por ahí estoy leyendo, René Mora, empresa de costarricense con 35 años de experiencia en venta de equipos industriales, excelente, es una muy buena, me parece una muy buena industria, y seguramente con muchos retos en términos de flexibilidad. Pueden ver que estoy aquí quizá girado leyendo otra pantalla porque aquí en mi computadora, tengo dos computadoras porque en una no puedo leer lo del chat, así es que estoy tratando de interactuar con diferentes herramientas. Estrategia, formular un norte bien claro, sobre todo en la nueva realidad, excelente. Es una muy buena definición, parte de lo que vamos a platicar. Y bueno, entonces, arrancando, antes de entrar a los conceptos generales, me gustaría también platicarles brevemente de unos casos
tal vez conocidos o no sé si ustedes los conozcan. El primero de ellos que quiero platicar es de una industria ya por ahí de 1930 y tantos. Era una industria pesquera. Su principal core de esta industria era pescar y vender tanto productos de pues, pescados, ¿no? O sea, todo lo que es mariscos en China, así como verduras. Sin embargo, en 1970 empieza a haber cambios tecnológicos, empiezan a salir al mercado los temas de chips electrónicos y la industria electrónica empieza a cobrar fuerza. Y esta industria decide estratégicamente cambiar completamente su giro, decide apostar a una visión que es parte de lo de la estrategia, es parte de lo que nos comenta José Manuel, ¿no? El tema de tener una fórmula, un norte, tener claramente hacia dónde quieren dirigirse y con esto empiezan a ver las tendencias del mercado, que en aquella época eran un poco más claras. Había una forma más sencilla de saber por dónde iban las tendencias. Hoy en día tenemos unos retos un poco más complejos en ese sentido y esta compañía decide hacer un cambio completamente y empiezan a vender productos electrónicos y bueno, nada más para comentarles el nombre de esta compañía es Samsung. Entonces, cómo una pequeña industria pesquera llega a ser el monstruo que es hoy en día. Y así como este hay otros casos. Un caso que a mí la verdad, me voló la cabeza fue el leer y escuchar de un cuate, una persona que en aquella época se dedicaba hace muchos años, la verdad no recuerdo cuál fue en lo que leí, cuáles eran los años, pero este cuate lo que se dedicaba era a vender libros. Y él lo que hizo, como parte de su mercadotecnia, parte de su marketing, él creaba unos perfumitos, creaba pues ahí una fórmula casera y unos perfumitos, y él regalaba estos perfumes a la gente que le compraba los libros. Entonces él iba de puerta en puerta tocando para vender libros y les regalaba los perfumes. De repente se dio cuenta que la gente lo buscaba por sus perfumes más que por los libros y decide también cambiar el giro y empieza a vender perfumes, empieza a vender, bueno, posteriormente se convirtió en una empresa muy grande de perfumes y de cosméticos que hoy en día se conoce como Avon. No sé en cuántos países estén, no sé si todos los que me están escuchando ahorita en esta charla conozcan esta empresa, es una compañía americana que pues no sé si está en todo el mundo, pero estoy seguro que en muchos países de Norteamérica y de América Latina conocemos esta compañía Avon. Entonces, bueno, estos son unos pequeños casos o unos preámbulos de lo que significa esta parte de ser flexible, de estar buscando, ¿no? Nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos mercados y también apuntar a nuevas direcciones. Entonces, bueno, como concepto básico, debido igual a esta charla la preparé a muy nivel, digamos, que todos podamos entender, porque igual no conozco el nivel de conocimiento que puede tener la gente que me está escuchando en este tema. Entonces, bueno, vamos a partir de lo más básico, de lo más simple, lo más sencillo. Y pues como comentaba José Manuel, al final del día una estrategia, pues es un conjunto de acciones que alinean metas y objetivos para facilitar la toma de decisiones y conseguir los resultados planeados. Entonces, esto es lo que es la definición de estrategia. Básicamente son un conjunto de las acciones que los líderes empresariales o emprendedores definen con la finalidad de enfrentar los retos que van a tener en el camino para llegar a las metas que se hayan planteado. Entonces es muy importante tener en mente qué es una estrategia para después poder ver qué hacemos con ella. La parte de flexibilidad, no sé, me gustaría que alguien en el chat me pusiera si tiene una idea de qué puede ser flexibilidad. Voy a tomarme nada más 20 segundos para ver si alguien en el chat nos platica acerca o nos contesta acerca de flexibilidad. Por ahí en alguna ocasión daba esta plática y me decía, no, sí, pues que puedas moverte y no tiene nada que ver con el yoga, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con esa parte. Realmente el término de flexibilidad, sí, es una capacidad o facultad para adaptarse a diversos cambios. Entonces, cuando decimos que alguien es flexible o que algo es flexible es cuando justamente tenemos esa habilidad de poder cambiar de dirección fácilmente, de poder cambiar de rumbo fácilmente. Eso en términos empresariales es a lo que se define como flexibilidad. Capacidad de amoldarse a una situación, es correcto, ese también es parte de la definición. Y después, dentro de los otros conceptos, el primero de ellos, ¿qué es mercado? Entonces, bueno, mercado no es el tianguis, no es el mercado donde vamos a comprar los jitomates, aunque es parte del concepto también. Al final del día, el mercado es un lugar teórico
en donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios. Y con esto los precios son determinados. ¿Con base en qué? Pues bueno, la ley de la oferta y la demanda, que seguramente todos los que me están viendo conocen de este tema, puesto que son emprendedores, tienen algunas empresas. Entonces, bueno, al final del día el mercado es quien define qué valor tiene su producto y cuánto está dispuesto a pagar por ellos. Entonces, tenemos que entender este concepto que quede bien claro de mercado para saber cómo vamos a trabajar con él. Y finalmente, ¿qué es dinamismo? Pues bueno, es un choque de fuerzas que hace que constantemente existan cambios, movimientos, transformaciones. Y hoy en día, por ejemplo, de los ejemplos más claros, pues es el tema de la pandemia. Y es por eso hoy en día que se vuelve tan relevante el tema de entender que es un mercado dinámico y por qué es tan importante el tener flexibilidad a la hora de desarrollar nuestras estrategias. Finalmente, con estos conceptos, pues vamos a terminar de definir qué es lo que es flexibilidad estratégica. Igual y la palabra puede sonar muy rimbombante, no es la idea. La idea al final es que entendamos claramente que la flexibilidad estratégica es la capacidad que una compañía tiene, que una organización tiene de poderse adaptar, de poder anticiparse a los cambios que traen los mercados dinámicos para poder conseguir esos resultados que han planteado en sus estrategias. Anteriormente una compañía podía definir estrategias a 10 años, estrategias incluso a 20 o 30 años, porque tenían una claridad de qué es lo que iba a pasar o cómo se iba a estar comportando el mercado. Hoy en día el mercado es muy cambiante. Hoy podemos tener algo muy innovador y el día de mañana algo pasa en el entorno que cambia completamente y nuestra estrategia debe tener la capacidad de poderse adaptar, de poderse ajustar para poder seguir satisfaciendo las necesidades del cliente y poder continuar en estos mercados. El concepto de mercados dinámicos básicamente se atribuye al tema, no sé si han escuchado por ahí ese concepto de VUCA, en inglés es más conocido, es VUCA, por sus siglas en inglés, pero significa un mercado que es volátil, que es incierto, que es cambiante y que es ambiguo. Este concepto lo introdujo una escuela militar en Estados Unidos por allá de la época, si mal no recuerdo, en los 90s, inicio de los 90s, debido justamente a muchos cambios que estaban habiendo en cuanto a terrorismo, en cuanto a cuestiones que, principalmente temas de terrorismo que hacían que la bolsa de valores fluctuara, que hubiera diferentes cambios en la oferta y la demanda, incluso cambios en el tema del combustible. En cuanto a los precios, nada más para darles una idea, en las últimas 3 décadas el combustible ha tenido una fluctuación en la última década 7 veces más grande que en la primera que se empezó a medir de estos 30 años. Esto quiere decir que ha sido muy cambiante, ha habido muchos factores que contribuyen en el entorno a que se tomen diferentes decisiones, a que la gente decida ir por un rumbo o por otra y también en los productos de consumo y demás. Entonces, estos términos pues son de los más, digamos, relevantes para arrancar. Y bueno, me gustaría igual, al final dejo las preguntas, pero igual si van teniendo una duda, si no queda claro un concepto, siéntanse con la libertad de interrumpirme, pues igual al final muchas veces la duda se nos va y es importante entender los conceptos básicos para poder seguir avanzando en la presentación. Platicaba acerca del entorno VUCA o VUCA en inglés y bueno, básicamente el primer término de ello se refiere a la volatilidad. ¿Y qué es la volatilidad? Pues básicamente es ese tema de que existen cambios constantes, de que un día tenemos algo y al día siguiente cambia completamente el mercado. Pasa un suceso que hace que cambie por completo. En temas del COVID, pues lo hemos visto, ha cambiado completamente, ya no podemos salir como antes, hay mercados que están restringidos, hay compañías que quebraron justamente debido a estos cambios, sin embargo hay otras compañías que han tenido una capacidad de cambiar su modelo de negocio. Un poco más tarde estaré platicando también sobre cómo es este tema del modelo de negocio. Ha habido algunas otras que se adaptan simplemente creando nuevas estrategias de cómo atacar el mismo mercado. Y bueno, el hecho de que existan cambios constantes genera también inestabilidad en los mercados. Una inestabilidad conlleva a temas de incertidumbre. Y bueno, todo esto está en materia de una aceleración, puesto que siempre ha habido cambios. Por ahí dicen que la única constante es el cambio. Sin embargo, hoy más que nunca está acelerado. Hoy estamos cambiando a pasos agigantados. Antes podíamos tener claridad a 10 años,
ahorita a lo mejor tenemos claridad a 1 y en el futuro vamos a tener claridad a lo mejor a 5 días, a una semana, y no vamos a saber qué es lo que va a pasar al siguiente día, a la siguiente semana. Entonces tenemos que estar muy alerta con esto y debemos de ser muy flexibles. Lo que les comentaba de la volatilidad, cómo esto se transforma en incertidumbre. El hecho de la incertidumbre significa que ya no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Ya nada puede ser previsible. Aquí puse el concepto que es imprevisible, significa que no tenemos visibilidad. Y al no tener una visibilidad del futuro, al no poder tener ese telescopio con el que antes mirábamos hacia el futuro y decíamos, ok, en 20 o 30 años parece que así va a estar el mundo, nosotros podíamos predecir. Y el hecho de poder tener predicción de algunos elementos, nosotros podíamos prepararnos estratégicamente para poder definir qué tipos de productos íbamos a lanzar al mercado, qué estrategias de marketing íbamos a lanzar, cualquier dato interesante, digamos, que pudiéramos sacar de esto. Ahora los históricos son menos relevantes que antes. Anteriormente, nosotros analizar un histórico significaba poder tener una incertidumbre menor, decir, ok, los últimos años el mercado se ha comportado de esta manera, no hacía falta más que voltear a ver el pasado y analizar cómo se había comportado para nosotros poder tener una predicción hasta cierto punto asertiva de qué es lo que iba a pasar en el futuro. Esto también ha dejado un poco a un lado el tema de, digamos, la experiencia pasada. Anteriormente, digamos, un ídolo era aquel experto que llevaba 40 años en la materia y eso le daba la capacidad de poderse adelantar y anticipar a qué iba a pasar, porque era una persona que conocía perfectamente el mercado, conocía perfectamente cuáles eran los retos, los problemas, ya los había enfrentado una y otra vez y esto le daba la calidad de experto. Hoy en día no digo que los expertos no sean de utilidad, claro que siempre va a ser de utilidad partir de una base, pero hoy en día hay otro tema que se vuelve más relevante, que es justamente la parte de poder ser flexible, poderse anticipar hacia ciertos cambios y poder tener flexibilidad. Esto a su vez lo convierte en un mundo que se vuelve más complejo, porque ahora no tenemos problemas únicamente específicos de una sola materia, sino que tenemos una serie de problemas multicapa. Lo que significa es que tenemos problemas que dependen de otro problema, que dependen de otro problema, y el poder atacar eso se vuelve más complejo, identificar causas raíces, identificar en dónde es donde nos tenemos que enfocar para poder realmente ofrecer una solución al mercado que puede evitar un problema. Entonces, esto lo vuelve de alguna manera muy complejo, es muy difícil muchas veces de entender qué es lo que está pasando y por lo mismo es muy difícil poder preparar una estrategia, poder realmente ser asertivo en estos temas y lo que nos obliga es a convertirnos en ser reactivos. ¿Y qué significa? Pues bueno, yo creo que casi nadie estaba preparado para una pandemia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, llegó la pandemia, no se estaba esperando, nadie tenía visibilidad de que ese pudiera ser un problema que podía venir. Y lo que sucedió es que muchas empresas fueron reactivas, algunas reaccionando de manera exitosa, implementando algunos elementos que los llevaron a poder salir del bache en el que estaban y hoy en día poder seguir funcionando, generando utilidades y demás, mientras que otras compañías pues definitivamente no pudieron ser reactivas y a la hora de querer reaccionar pues simplemente pues desaparecieron, quebraron y pues ya no existen más. Y a su vez pues esto se convierte en un tema ambiguo. ¿Y qué es ambiguo? Pues no tener claridad, ¿verdad? O sea, es como estar en un laberinto en donde no tenemos claridad de hacia dónde tenemos que ir y muchas veces nos perdemos en esto porque las estrategias justamente lo que nos tienen que aportar es claridad, nos tienen que dar dirección, es uno de los elementos básicos de la estrategia, el tener dirección, el que nos provean y nos digan hacia dónde nos queremos dirigir. Con todos estos puntos y el no tener esa dirección, el no tener esa claridad, pues hace que nuestras decisiones sean ambiguas. No sabemos qué decidir y tenemos que desarrollar también otro skill, otra habilidad de poder decidir bajo ambigüedad. Significa que a pesar de no tener todos los datos, a pesar de no tener toda la información que necesitamos para poder tener una buena toma de decisión, pues tenemos que tomarla con los datos que tenemos, con la información que conocemos, con la experiencia, con incluso, la verdad, tal vez esto no te lo digan en los libros o en los conceptos, pero muchas veces hasta la corazonada, lo que nuestros sentimientos nos dictan, muchas veces nos hacen pues llegar a las decisiones adecuadas. Muchas veces también hay decisiones que pudieran ser contradictorias,
y al final todo se vuelve un tema paradójico en el que al final del día, en estos entornos tan volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, se vuelve un caos poder tomar una buena decisión, poder crear una buena estrategia. Pero bueno, entonces, partiendo de este preámbulo tan tal vez largo que ya me aventé, pero creo importante en esta plática, pues pasamos al punto de cómo, o perdón, no cómo, cuáles son los objetivos centrales de una estrategia. El primero de ellos, que fue el que ya había mencionado, es el de establecer dirección. Y bueno, puede sonar muy sencillo, pero a la vez no es tan sencillo. El establecer dirección significa tener una claridad completa de hacia dónde queremos llegar. En este caso que estamos hablando de compañías, estamos hablando de emprendimientos, significa saber exactamente cuál es el objetivo de la compañía, en dónde quiere estar. Y al entender en dónde quiere estar la compañía, nosotros podemos generar y crear una dirección. Por ahí, como nos decía José Manuel, ¿no? Tener un norte y justamente es la brújula, ¿no? El decir, vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la izquierda, al final del día es quien lleva el timón. Quien lleva el timón es quien decide la estrategia, es quien crea esa estrategia y quien dicta toda la organización, a todo el equipo de trabajo, en qué temas hay que enfocarse, en dónde se va a invertir y dónde no. Entonces, este elemento es súper clave y aquí yo les quiero preguntar, en sus organizaciones, ¿tienen claridad? ¿Tienen una dirección correcta? Y esto también se acompaña de, ¿saben exactamente qué es lo que no tienen que hacer? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Porque muchas veces sí tenemos la dirección de, ok, yo lo que quiero es hacer esto, pero no decimos, por ejemplo, en qué mercados no queremos entrar, qué productos jamás vamos a vender. Si no tienen estos elementos bien claros de en dónde no nos vamos a meter, probablemente no tengan bien definidas sus estrategias. Este es un punto clave que tienen que tener bien en mente porque muchas veces ahí es donde perdemos el rumbo. El segundo objetivo central de una estrategia es el de la creación de significado. Y esto no es más que la idea profunda del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el por qué la compañía está ofreciendo este servicio, por qué quiere eliminar ese problema que existe en el mercado y por qué quiere ayudar en el mercado, ¿no? Con esos problemas. Entonces, el tener un significado va a hacer que todo el equipo trabaje en conjunto en esa dirección, porque van a entender el significado, se lo van a transmitir a su gente, sobre todo a sus líderes empresariales, la gente que tienen a cargo ustedes como líderes, quienes están manejando las compañías. Yo no sé de qué tamaño son las organizaciones de la gente que aquí me está escuchando, pero pues pueden ir, digo, desde una muy pequeña empresa hasta una muy grande donde pues tienen un montón de líderes y luego hay capas y capas de organigrama, pero todos tienen que tener el significado bien claro de por qué la compañía está haciendo lo que está haciendo. Este es un elemento muy importante y clave de la definición estratégica. El tercer elemento de ellos es, una vez que tenemos la dirección, una vez que creamos significado, el siguiente paso es definir cuáles son las opciones que tenemos y tomar acción. Entonces, ahorita, terminando este slide, voy a entrar en cada uno de ellos para entrar un poco más a detalle de qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para poder cumplir con cada uno de estos objetivos centrales. Entonces, ok, tenemos dirección, tenemos significado. ¿Qué sigue? Ok, pues los líderes empresariales, los propietarios de la compañía o quien esté dirigiendo el barco, tiene que definir exactamente qué caminos existen, ¿sí? Entonces, ok, tengo el camino A, tengo el camino B, tengo el camino C, y ellos tienen que descubrir esas opciones y tienen que dar, ok, ¿saben qué? Vamos a irnos por la opción A. Ahorita les voy a platicar sobre una herramienta que la verdad a mí me ha servido mucho y también la he implementado en algunas compañías. Bueno, no la he implementado, sino hemos tenido algunos workshops en donde simplemente con esa herramienta pueden entender de qué manera pueden elegir mejor las opciones en las que se tienen que enfocar y distribuir esta carga de trabajo ahora sí al equipo para que haga acciones, para que se lleven a cabo todo lo que están planteando. Y el último punto, que no es menos importante, es el de la creación de valor. Entonces, la estrategia tiene que ser muy clara en cuál es el valor que se está aportando al mercado, de qué manera nosotros vamos a satisfacer las necesidades del mercado. Y con esto, pues tenemos que entender qué es por lo que la gente está dispuesto a pagar, qué valor realmente le estamos entregando. Y también les voy a platicar un poquito más adelante de cómo pueden crear ese valor, en qué capas existe y en dónde pueden encontrarlo. Posteriormente, bueno, yéndonos una a una, voy a platicar primero de la parte de establecer dirección. Para establecer dirección, lo primero que tenemos que hacer es una unificación de propósito. Y para esto,
lo que tenemos que hacer es seguir 4 pasos. El primero de ellos es entender cuáles son las creencias auténticas de la gente que está dirigiendo la compañía, todos los owners. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos elementos? Es entender de fondo qué es lo que realmente nos mueve. Tenemos que tener creencias auténticas. Posterior a esto, tenemos que entender cuáles son las fortalezas de nuestro negocio y posterior a ello, entender en dónde nos estamos moviendo, cuál es nuestro espacio competitivo, contra quién estamos compitiendo realmente y con esto tener los resultados deseados. Todo esto lo que hace es proporcionar una dirección clara y les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta mucho, ya de hace muchos años, de décadas, de Henry Ford. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Henry Ford, pues la persona que construyó la fábrica de automóviles Ford Motor Company. Esta persona, por ejemplo, tenía una creencia auténtica en ese momento, fuera de lo que si era negocio o no, pues él tenía la creencia de poder llevar un carro al pueblo. Esta era la creencia que él tenía. Él decía, yo pienso y tengo la idea de que todas las personas pueden tener un vehículo. En esos entonces los vehículos solamente eran para gente de mucho dinero, ya existía el carro, él no inventó el carro, pero él tenía esa creencia. Él decía, yo creo que soy capaz de poder dar un carro a cada persona. Y para esto, pues él tenía retos, ¿verdad? De poder construir un carro que fuera muchísimo más económico para que pudiera ser accesible al pueblo. Entonces él entendía cuáles eran las fortalezas de su negocio y las fortalezas que él tenía es que él sabía cómo desarrollar motores de combustión interna, sabía temas técnicos y de ingeniería que lo podían potenciar a poder desarrollar un carro más económico, entendía quiénes eran la competencia y qué es lo que no podían hacer y tenía un resultado deseado muy en claro, muy en mente. Y con todo esto lo que les quiero platicar es que al final este señor se metió en muchos temas disruptivos, desde el tema de poder implementar la cadena de producción en serie en la industria automotriz, que esto ayudó a disminuir completamente los costos, fue parte de su estrategia, parte de la estrategia que él llevó a cabo para poder conseguir esos resultados que él estaba buscando. El segundo de ellos fue que al crear él una cadena de producción en serie y poder tener menores costos de producción, también él pudo pagarle mucho más a la gente. Hablan de que le pagaba el doble del salario que estaba pagando la competencia a sus empleados. Entonces esto creó una ventaja competitiva sobre su competencia, valga la redundancia, ya que jaló de otras industrias a la gente que tenía las mayores habilidades, los mejores conocimientos para que trabajaran con él. Disminuyó las horas de trabajo también para sus empleados, desarrolló lo que era el proceso, bueno, no proceso, pero creó una red de distribución. También fue una de las cosas que se reconocen. Hoy en día compramos un vehículo a través de distribuidores automotrices y él fue quien creó esta parte. Entonces, todo esto en conjunto con que en aquellos años la manera en la que demostraban los fabricantes de autos que sus autos eran buenos era poniéndolos a correr. Entonces, ahí agarraban y hacían unas carreras y de esa manera ellos demostraban los beneficios de su vehículo, porque todavía la gente no estaba muy familiarizada con los vehículos. Entonces, tenían que hacer estas pruebas y demostrarle a la gente que pues eran robustos, que sí aguantaban el polvo, lluvias, piedras en el camino. Pues Henry Ford decide retar en ese momento cuando crea su modelo T, su famosísimo modelo T, reta al piloto más importante de aquella época, todo el mundo se rió de él y sin embargo, pues bueno, le gana la carrera al mejor auto de ese momento, con el mejor piloto de ese momento. Pero ¿qué es lo que tenía? Justamente todos estos temas. Tenía una creencia auténtica, conocía sus fortalezas, conocía perfectamente bien de qué carecía su competencia y tenía bien en claro cuáles eran los resultados que él deseaba. Y esto, pues bueno, lo demás es historia, ¿no? Una vez que él corrió y ganó esta carrera, pues su reputación se hizo grande. Cabe mencionar, después de quebrar 2 compañías, o sea, este no fue su primer intento, pues bueno, logra salir a flote y bueno, su reputación creció y todo el mundo quería un carro modelo T, Ford, y pues bueno, ahí igual, si quieren conocer más, pues más adelante ahí les compartiré un video. El segundo punto de ellos es el de la creación del significado, y para esto lo que quiero es que lo veamos como una serie de capas, ¿no? En donde lo primero que hacemos, casi todos sabemos qué es lo que hacemos como empresa. Todos tenemos bien claro qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos, casi todo el mundo sabe, sí, pues yo vendo jabones, yo vendo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, bombas industriales, ¿no? Decía por ahí José Manuel.
Y luego algunos también saben en dónde lo venden, tienen bien restringido cuál es su segmento, cuál es su mercado y en qué parte lo van a vender, si están restringidos localmente, si están abiertos a todo el mundo, porque todo el mundo lo necesita o no. Y bueno, después viene a quién se lo van a vender, a quiénes son esas personas a las que ustedes están ayudando realmente, cuáles son los problemas que tienen esas personas, y con todo esto ustedes van creando justamente esa creación de valor. ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Y cómo vamos a beneficiar a estas personas? Pero el punto más importante para el significado es entender por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? Entonces, muchas compañías no saben por qué lo hacen. Y un ejemplo claro aquí que tal vez quiero poner, a lo mejor se me viene ahorita a la mente el caso de Elon Musk con su proyecto de X-Space, no, de SpaceX, perdón. Justamente él ahorita lo que quiere hacer es, ok, está tratando de mandar gente al espacio. ¿Específicamente a dónde? Ah, bueno, pues a Marte. ¿A quiénes? A los seres humanos. ¿Cómo? A través de la creación de cohetes espaciales que puedan llegar a Marte. Pero más profundo que esto es que tiene una razón de ser. Y si ustedes han visto entrevistas de Elon Musk, él lo que dice es que quiere crear un backup de vida para la humanidad. Que él piensa que si en algún momento el mundo que conocemos como el planeta Tierra no llegara a ser habitable por alguna cuestión, pues tiene un backup donde va a crear nuevamente un mecanismo de vida, y etcétera, etcétera. Si es viable o no, bueno, ese es otro tema de debate, pero al final del día tiene un porqué. Y es así como deben de trabajar las organizaciones, teniendo un significado muy claro de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué estamos invirtiendo en esas cosas, por qué estamos realmente metiéndole lana a algo, porque tenemos una creencia de fondo. Entonces, el por qué es igual al significado. Lo que me lleva al establecimiento de metas, que partes del significado. Una vez que entiendes hacia dónde quieres llegar, vienen otros dos pasos. El segundo de ellos es el tema de los beneficios. ¿Por qué es tan importante en el establecimiento de metas tener significado y posteriormente los beneficios? Porque esto nos va a fortalecer el planteamiento de nuestras metas y nos va a ayudar a trabajar en esa dirección. Entonces, entendiendo los beneficios, que los marco ahorita en 4 cuadrantes, generalmente yo el que más he visto son 3, que hablan del happy customer, happy people y happy owners, creo que es, bueno, justamente donde hay, bueno, que hacer feliz en primer lugar a los clientes, y es entender cuáles son los beneficios que nuestro producto o servicio le va a dar a los clientes finales, para quienes estamos trabajando. Entonces, ok, todos los proyectos que desarrollamos, todo lo que nosotros hacemos, debemos tener claridad de qué beneficios le estamos dando a esos clientes. Pero eso no es todo, eso es solamente una parte de la ecuación, beneficios para los clientes, pero no soy yo solo trabajando para mis clientes, tengo un grupo de gente trabajando conmigo, toda la gente que me rodea, toda la gente que es partícipe de este proyecto, tienen que tener un beneficio, y esos son los colaboradores. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios que van a obtener los empleados de la organización, los colaboradores? Debemos de tener muy claro que de alcanzarse esas metas, ¿qué beneficios van a obtener ellos? Van a tener reparto de utilidades, van a tener un mejor salario, van a tener, no sé, un paquete de compensaciones. Deben tener bien claro cuáles son los beneficios, y de esta manera, como dicen o decimos acá en México, pues se ponen la camiseta y trabajan, se ponen la camiseta de la compañía y trabajan en la misma dirección hacia las metas. El tercero de ellos son los socios, los inversionistas. Muchas veces tenemos negocios de los cuales no somos nosotros los únicos propietarios, y también hay que satisfacer pues cuáles son los beneficios, que generalmente aquí se miden en la mayoría de los casos pues en utilidad, ¿verdad? O sea, qué lana le voy a dar, qué reparto de utilidades le voy a dar a mis socios, pero muchas veces también pueden ser otros temas como de prestigio o algunos otros temas, ¿no? Y el último de ellos, que últimamente ha estado también generando mucho auge, es qué beneficios le estoy dando al entorno. Esto quiere decir, con mis productos, con mis servicios, yo de qué manera estoy ayudando al ambiente, estoy ayudando al entorno. Y esto hoy en día es una muy buena práctica estratégica, porque muchos jóvenes, sobre todo de los millennials en adelante, pues están muy preocupados por el ambiente, están muy preocupados digamos, se amarran a marcas que realmente cuidan el ambiente, y muchas veces lo que siguen y compran es por la filosofía que esta marca trae. Entonces, ¿qué le estamos nosotros como empresarios dejándole al entorno? También es un punto clave e importante de explorar. Y el tercer punto de ellos, tener claridad en las metas. Muchas veces las metas las describen de una forma muy compleja en la que ponen, necesitamos estos 20 métricos y demás, y la verdad es que las metas, la forma más clara de establecerlas es solamente poniendo
en qué punto me encuentro hoy en día y a qué punto quiero llegar. Así de simple, es del punto A al punto B en cuánto tiempo. Esa es una manera súper fácil de poder transmitir y poder dar claridad a nuestras metas a cualquier nivel de la organización. Desde el punto más alto de la organización, desde los dueños hasta la parte operativa de una organización, pueden tener bien claro de dónde estamos parados hoy, a dónde queremos llegar, en cuánto tiempo, y con esto ya tienes una claridad específica. Moviéndonos al tercer punto, que es del que les hablaba justamente, del determinar opciones, pues bueno, a mí me gusta utilizar mucho esta matriz de opciones estratégicas, en inglés se llama TOWS, por sus siglas. No sé si todos ustedes conozcan la matriz FODA, nos las enseñaron por allá por segundo de kinder, yo creo, ¿no? Primero de primaria, en donde pues analizamos cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Sin embargo, esta matriz tiene un cambio. Esta matriz en inglés se llama SWOT, pero esta matriz de opciones estratégicas invierte en las letras básicamente para encontrar cuadrantes donde podemos generar algunas estrategias. Entonces, bueno, los factores que debemos de tomar en cuenta, el primero de ellos son las fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Pues bueno, básicamente son atributos con los que una organización cuenta hoy en día. Son aquellos elementos que realmente nos hacen fuertes y sabemos que nosotros tenemos capacidad para alcanzar nuestras metas. Pero al mismo tiempo no podemos tener fortalezas por todos lados, también tenemos carencias. Y entonces las debilidades son pues lo contrario, aquellos factores que nos desfavorecen para poder cumplir nuestras metas. Son factores que nos desfavorecen específicamente para la ejecución de las estrategias que nosotros planteemos. Estos son factores internos. Y después tenemos algunos factores externos que dependen más del medio ambiente, del entorno en el que estamos viviendo, de los cambios. Y aquí encontramos encontramos oportunidades. Por ejemplo, hoy en día el tema del COVID, el tema de la pandemia, pues ha traído nuevas oportunidades, ¿no? O sea, no todo ha sido malo, todo depende del cristal desde donde se mira. Y como dicen también acá en mi tierra, pues cada quien habla de cómo le va en la feria. Entonces, pregúntenle, por ejemplo, a Amazon cómo le ha ido con la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que van a decir, no, pues está extraordinario. Uno de mis clientes, que es una industria que se dedica a hacer equipos de limpieza, pues pregúntenme cómo les fue, ¿verdad? Y ellos van a decir, oye, ahorita lo que están pidiendo es comprar más máquinas, incrementar su producción y demás, porque tienen una alta demanda. Entonces, hay oportunidades, ¿no? En cualquier cambio del entorno hay nuevas oportunidades y son esas condiciones que nos van a ayudar y son útiles para el cumplimiento de nuestras metas. Pero al mismo tiempo, estos cambios pueden traernos ciertas amenazas y son algunos factores que pueden perjudicar e impedir el cumplimiento de nuestras metas o incluso hacer que las compañías quiebren por completo y desaparezcan del mapa. Con estos 4 elementos básicamente se desarrollan 4 diferentes estrategias de las cuales quiero platicar muy brevemente, pues igual y para abrir un poco nuestras mentes. ¿Qué hacemos con esto? Ok, tenemos fortalezas, tenemos debilidades, ok. Pues bueno, el primer punto es analizar cada una de estas, ¿verdad? Esa es la primera tarea que tienen que hacer si es que no lo han hecho. ¿Cuáles son las fortalezas de su negocio? ¿Cuáles son las debilidades? Y pues tienen que llenar esta matriz y en cada uno de estos puntos tienen que empezar a enlistar todas las fortalezas, qué realmente sé, qué conozco, cuánto dinero tengo, en qué puedo invertir, todas las fortalezas, todas las debilidades. Y con todo lo que está cambiando, pues encontrar, ¿verdad? ¿Qué oportunidades hay hoy en día? Todo el tema digital, todo el tema de comercio electrónico, que son oportunidades. Después yo voy a hacer match para ver si tengo fortalezas para esas oportunidades o no. Si mis debilidades que tengo no me restringen el que pueda atender esas oportunidades. Y justamente en esos 4 cuadrantes se desarrollan esos 4 diferentes estrategias. La primera de ellos, que es la FO, que son fortalezas contra oportunidades, que son estrategias que básicamente buscan aprovechar las fortalezas que hoy en día tenemos con las oportunidades que están en el mercado. Aquí es donde todas las empresas quieren estar, ¿verdad? Mira, justamente las oportunidades que están en el mercado hacen match con las fortalezas que tenemos. Es el caso hoy en día de Amazon, ¿verdad? Se vino la pandemia y ellos ya tenían esa fortaleza, ya tenían establecido una red de distribución muy grande, ya tenían establecido un e-commerce, el número 1 hoy en día, y bueno, aprovechan estas oportunidades pues para crear nuevos negocios aquí. Otro de los ejemplos que les quiero platicar, por ejemplo, de este caso de estrategia es Volvo. En el caso de Volvo, ellos han entendido que durante muchos años ellos han invertido en tema de seguridad y hoy en día que se vienen oportunidades donde la gente está buscando autos más seguros, la gente es más consciente
de nuestra seguridad de pagar por ello, pues bueno, Volvo utiliza esas fortalezas que ya ha ido desarrollando para entrar en este mercado y aprovechar estas oportunidades de gente que está dispuesta justamente a pagar por el valor que ofrece un vehículo que te da todo ese nivel de seguridad. Entonces, ese es un ejemplo de fortalezas aplicadas a las oportunidades. Por el otro lado, tenemos ahora qué pasa si nosotros identificamos las oportunidades, pero lo único que vemos es que tenemos debilidades. Decimos, híjole, pues es que aquí hay una oportunidad, pero no tengo esas fortalezas para atacar esa oportunidad. Y bueno, este ejemplo yo lo he visto mucho en la industria automotriz desde que inicié. Ustedes han visto que últimamente en los vehículos les van implementando mayor conectividad, ¿no? Ahora tu carro básicamente es un smart vehicle y ya traes ahí la pantalla y conectas tu celular y te sale el mapa y te avisa y todo este rollo. Pues bueno, justamente la industria automotriz, ellos no eran fuertes en los temas de comunicación y de conectividad. Ellos no estaban especializados en ese tema, ellos sabían cómo hacer carros, ¿no? Que corrieran rápido, que fueran robustos y demás, una serie de elementos en los que tenían fortalezas, pero en la parte de conectividad no, ahí tenían una debilidad muy clara. ¿Y qué es lo que han hecho estas empresas? Bueno, pues asociarse con Google, asociarse con Microsoft, ¿verdad? Hacer ahí justamente un joint venture, hacer estrategias en donde las dos organizaciones o empresas se ven beneficiadas por estas nuevas oportunidades. ¿Sí? Como pueden ver aquí, es un tipo de estrategia donde dos compañías de diferentes ramos se fortalecen una a otra, pues con los conocimientos que han desarrollado y las fortalezas que tienen cada una de ellas. Google en alguna ocasión intentó hacer su auto y todo, y también se topó con que el tema de hacer un vehículo, pues tampoco es tan sencillo, ¿verdad? No es algo de que aprendes en 2 o 3 años, son de cientos de años, ¿no? Bueno, no cientos, pero sí más de 100, llevan la industria automotriz innovando constantemente, entonces, bueno, mejor deciden unir sus fortalezas y de esta manera atacan esas oportunidades que una por sí sola no hubiera podido enfrentar. Después tenemos la parte de fortalezas contra las amenazas. Y aquí es donde tenemos una estrategia donde las empresas básicamente tienen que utilizar sus fortalezas para mitigar cuál es el impacto de esas amenazas. Un ejemplo claro aquí que tengo yo muy presente fue el tema, que en alguna vez me lo preguntaron ya hace muchos años, y ahorita se los quiero preguntar a ver si ahí me contestan en el chat, si alguien sabe cuál era la competencia más fuerte de Coca-Cola. No sé si alguien por ahí tenga el dato, si saben quién era, quiénes eran realmente los que le empezaron a meter ruido a Coca-Cola y Coca-Cola se sintió amenazada y empezó a perder ventas y tuvo que desarrollar ahí unas nuevas estrategias. No sé si alguien por ahí, pero bueno, la mayoría de las personas, a mí cuando me lo preguntaron en su momento, yo dije, pues Pepsi, obviamente, no sé quién más, es la otra casa grande de sodas, de refrescos. Pues resulta que no. La amenaza más grande de Coca-Cola en los 90, si mal no recuerdo, fue las aguas purificadas. Empezaron a vender y empezó a haber una demanda muy grande de agua purificada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Coca-Cola? Entendió estas nuevas oportunidades, o sea, más bien era una amenaza para ellos esta competencia, pero tenían fortalezas y lo único que hicieron fue cambiar o no cambiar su producto, pero crear un producto alterno que pudiera competir directamente contra el agua embotellada y crearon su propia línea de productos de agua purificada para poder justamente disminuir el impacto de esas amenazas. Obviamente, los mayores ingresos de Coca-Cola pues siguen siendo a través de sus bebidas endulzantes. Sin embargo, pues incursionaron en un nuevo mercado al entender estas amenazas que tenían enfrente y utilizar sus fortalezas. Y por último, debilidades y amenazas, que es donde nadie quiere estar y donde esperemos nadie esté, porque al final esto solamente nos hace estar a la defensiva, porque entonces quiere decir, tenemos amenazas enfrente y además no tengo fortalezas para enfrentarlas. Tengo puras debilidades, no sé cómo hacerle, y bueno, aquí solamente lo que nos resta es tratar de crear estrategias que nos permitan convertir nuestras debilidades en fortalezas, y esto es a través de capacitación continua, aprender nuevas cosas y demás, o ser completamente disruptivos y definitivamente cambiar nuestro enfoque y ver hacia dónde se está moviendo el mercado para que nosotros podamos ser capaces de crear estrategias que realmente ya utilicen nuestras fortalezas o encontremos esas oportunidades.
Dentro de este mismo punto número 3, que el primero de ellos era el tema de igual, perdón, me dicen, ahora está muy diversificada Coca-Cola. Es correcto, ahora tienen varias cosas, ¿va? Igual las empresas de petróleo. Este es un caso súper interesante ahorita que mencionas el petróleo y la verdad lo quiero platicar porque igual fue una de las cosas que a mí me asombró muchísimo. En alguna ocasión leí un documental, voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es importante, tal vez conocen de Rockefeller, ¿no? Magnate de la industria petrolera en Estados Unidos, y a mí me llama mucho la atención lo que este señor hizo porque él empezó vendiendo petróleo, ¿no? Él tenía petróleo y él lo que hacía era utilizar el queróseno justamente para iluminar y en ese entonces se utilizaban, no sé si se diga igual en todos los países ahorita que están conectados, pero los quinqué, ¿no? Que era con petróleo funcionaban, tú pues le ponías una flama y era una especie de lámpara porque todavía no existía la electricidad. Y justamente habían dos cosas, había unos señores que eran dueños de los ferrocarriles y de repente le empezaron a subir mucho el precio porque él era el mayor consumidor de los ferrocarriles, porque de esta manera era como él hacía llegar su producto a las diferentes partes del país, a las diferentes partes de todo Estados Unidos. Entonces le empiezan a subir el precio y él, pues muy molesto, dice, oye, tiene que haber una solución diferente. Y él lo que decide hacer en ese momento es hablar con sus ingenieros y cuando empieza a ver de qué manera están generando el petróleo y haciendo el proceso de separar el queróseno. Entonces él descubre que hay unas tuberías y pregunta a sus ingenieros si había alguna forma de poder hacer llegar en esas tuberías a largas distancias a otros estados, a otras ciudades. Y sus ingenieros dicen, pues es un reto grande, pero yo creo que sí se puede. Y empiezan a trabajar en este proyecto y crean los acueductos, los primeros acueductos de Estados Unidos, gracias a un cambio disruptivo, ¿verdad? Gracias a un cambio y mantenerse flexible a ver qué más pueden hacer. ¿Qué pasó? Quebró una de las ferrocarrileras porque perdieron a su principal consumidor, puesto que él ya no utilizó más los ferrocarriles para poder llevar su producto a donde tenía que llegar. Y no solo esta historia queda aquí, posterior a esto, después sucede que Thomas Alva Edison, Tesla, empiezan a trabajar ahí en el tema de inventar la bombilla eléctrica, iluminar las ciudades y demás, y Rockefeller pues se ve amenazado, ¿verdad? Porque él justamente pues lo que vende es petróleo. Si empiezan a iluminar todas las casas con energía eléctrica, él iba a perder toda esa venta. Y eso fue lo que sucedió. Empieza a perder ventas y él llega nuevamente a sus laboratorios donde se creaba el queróseno y ve que había un desperdicio, o sea, del proceso de generar ese queróseno, había un desperdicio que nadie utilizaba para nada y que se tiraba a la basura. Y entonces él le pregunta a sus ingenieros, oye, ¿por qué estamos tirando tanto de eso? ¿Para qué sirve? Y le dijeron, pues es que no sirve para nada, es una mezcla muy explosiva, muy inestable, y realmente pues no encontramos para qué pueda servir. Y él les da la tarea a sus ingenieros, pues investiguen para qué puede funcionar, porque estamos tirando demasiado. Y es así donde sus ingenieros empiezan a trabajar y pues no inventan ni nada más ni menos que la parte de combustión interna, ¿verdad? Ahí empiezan a los motores, a gasolina, etcétera, etcétera. Y nuevamente este señor se vuelve ultra archi megamillonario por tener y ser tan disruptivo y estar buscando nuevas opciones. Bueno, con este paréntesis de media hora que me acabo de aventar, regresemos a la parte de que estábamos en el tema. Y bueno, una vez que hemos entendido cuáles son las opciones que tenemos para crear nuestras estratégicas, pues el siguiente paso es definir acciones concretas. Y este es un paso muy específico, muy claro, porque muchas veces hablamos de estrategia, y nunca se aterrizan a un nivel operativo, nunca se aterrizan a un nivel en el que realmente debemos ejecutar lo que nosotros planteamos como estrategia. Y bueno, ¿cómo definimos acciones concretas? Porque muchas veces hasta aquí nos perdemos, ¿no? Y ya lo habíamos visto, partimos de una situación actual y lo que queremos es estar en una situación futura. Recuerdan que esto ya lo vimos en unos slides previos, ¿verdad? Entonces es del punto A al punto B en determinado tiempo. Ese es como lo básico, es lo clave. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo movemos ese bloque en este diagrama? Pues es a través de accionables. Un accionable no es solamente una acción, un accionable tiene 3 características fundamentales. Y esas 3 características fundamentales, la primera de ellas es que tienen que ser influenciables. Y aquí voy a poner un ejemplo mucho más sencillo de entender.
que no tienen nada que ver con negocios, así es que espero que no se molesten conmigo, pero vamos a suponer que queremos bajar de peso, porque este es el ejemplo más sencillo y fácil de entender. Entonces yo tengo un objetivo y mi objetivo es perder 10 kilos. Hoy peso 90 kilos y en 3 meses quiero pesar 70 kilos. Quiero bajar 10 kilos en un periodo de tiempo X. Entonces, ¿cuáles son esos accionables? Pues bueno, bajar de peso no es una acción que yo pueda influenciar directamente. Tengo que crear, tengo que decir específicamente cómo le voy a hacer para bajar de peso. Y entonces, ¿qué es lo que creo? Ok, voy entonces a correr, voy a salir a correr todos los días, ¿no? Eso me va a ayudar a bajar de peso. Correr sí lo puedo hacer yo directamente, entonces yo influyo directamente sobre esa acción. Es algo que yo puedo manipular directamente y esta es una primera característica que tiene que tener un accionable. Debe de ser ese factor es el de que pueda ser influenciable. Pero no solo eso, también tiene que ser medible. Y eso también ya nos los habían enseñado con los objetivos SMART. Aquí solamente lo reducimos a 3 cosas: influenciables, medibles, porque yo puedo salir a correr todos los días, pero puedo salir y correr 2 minutos y regreso y ya descanso. Digo, ya corrí. No, entonces le pongo un número, ¿verdad? Yo digo, voy a correr 10 kilómetros. ¿Puedo medir eso? Sí, sí lo puedo medir. Ok, ¿por qué es importante medirlo? Porque de esta manera yo voy a monitorear si efectivamente estoy ejecutando las acciones que yo puse, ¿verdad? Que yo definí. Porque muchas veces ahí están, sí, corro 10 kilómetros, pero yo salgo y corro 3. Y después digo, oye, es que sí estoy corriendo, pero no estoy bajando de peso. Bueno, en primer lugar, ya viste que efectivamente estás corriendo lo que tú dijiste o no. Y bueno, desde ahí regresas a ver cuáles son esos accionables. Y finalmente, que sean predictivos. Y predictivos significa que impacten en el resultado. Porque yo puedo decir, correr 10 kilómetros me va a ayudar a bajar de peso. Y resulta que corro los 10 kilómetros. Bueno, voy a poner un ejemplo más tonto. Comer papitas todos los días me va a ayudar a bajar de peso. Entonces, ¿es influenciable? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es predictivo? Hasta que yo vea que en lugar de estar adelgazando estoy engordando y estoy subiendo de peso, pues me voy a dar cuenta que no es predictivo, ¿verdad? Que no influye en el resultado o que está influyendo de manera negativa, de manera inversa a lo que yo planteé. Entonces, estos 3 elementos son realmente fundamentales y bueno, justamente yo ahí creé un mapa que igual más tarde se los podré compartir, de 5 etapas con 3 factores que yo utilizo para la parte de definición de metas y para una ejecución efectiva. Y entonces ese es uno de las etapas, justamente es la etapa 3, en donde entramos en la parte de la definición de accionables concretos. Y pasando al último punto de los, ¿cómo vamos en tiempo? Ok, vamos a acelerarle para no extendernos tanto. El último punto de ellos es la creación de valor y para esto existen varios elementos que debemos de considerar. El primer de ellos es el mercado. Son 3 elementos y cada uno de ellos tiene otros factores. En el mercado, el primero de ellos es el nicho y todos aquellos que son emprendedores, que tienen pequeñas y medianas empresas y que están escuchando ahorita la charla, entenderán que desde hace mucho tiempo nos han dicho que donde tenemos que enfocarnos hoy en día es en un nicho muy específico, porque si nosotros queremos venderle a todo el mundo, pues nos vamos a topar con competencias gigantescas como Microsoft, Google, Amazon, entonces es difícil competir contra ellos. Pero si nosotros agarramos un nicho, un pequeño pedacito del mercado y nos volvemos expertos y especialistas en ese tema, seguramente vamos a tener mayores oportunidades y vamos a ser diferenciados, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de diferenciarnos. La siguiente es a través de la distribución. ¿De qué manera hacemos llegar nuestro producto, nuestro servicio al cliente? Hoy en día existen, por ejemplo, simplemente esta charla, ¿no? Ok, pues de manera digital. Yo algunas de ellas las doy de manera presencial, tengo algunos workshops, etcétera. Entonces, es entender y diferenciarnos con otras compañías en la manera en la que yo voy a estar distribuyendo mi producto, en la que yo lo voy a estar trasladando y haciéndolo llegar al cliente, al consumidor final. La parte del flujo de ingresos, esto también es un tema súper interesante porque yo les puedo preguntar de qué vive Facebook, ¿no? O sea, Facebook a mí no me cobra ni un peso y todos podemos pensar que que el dinero es la plataforma que ellos hicieron para estar conectados y demás, pero realmente el flujo de ingresos de esa compañía es a través de los datos, ¿verdad? De todo lo que nosotros colocamos ahí en Facebook, pues esos datos ellos los venden, hacen marketing digital, utilizan toda esa información
y ese es un flujo de ingresos. Entonces, en nuestro modelo de negocios, nosotros debemos entender de qué maneras nosotros podemos obtener ese flujo de ingresos y con ello nos va justamente a permitir estar diferenciados, ¿no?, de la competencia. El siguiente es a través del producto. Entonces, una es por el mercado como tal y la otra es a través del producto. ¿Qué ventajas tiene mi producto con respecto a los productos de alguien más? Entonces, el primero de ellos es función. Mi producto tiene funciones que no tienen los demás, que no tiene la competencia. De ser así, estamos diferenciados por función. Quiere decir que nuestro producto es capaz de entregar un valor funcional que no tiene nadie más en el mercado o que es 1000 veces mejor que alguien más en el mercado. Pero el producto también tiene otros elementos que, bueno, hoy en día igual disruptivamente están cambiando, que es el tema de calidad. ¿Soy el mejor en calidad o no? ¿Mi producto es el más duradero? Hoy en día todos esperamos que la calidad pues sea básica, ¿no? O sea, yo creo que nadie queremos comprar algo que se rompa al día siguiente. Sin embargo, pues bueno, hay productos de bajo costo, que es donde entra el tercer elemento del producto, que hay compañías que participan literal, sus productos son de bajo costo y son productos que no necesariamente tienen el mejor desarrollo de investigación para fortalecerlo y demás, pero se venden miles, millones, ¿no?, millones de estos productos y esto es un diferenciador que tienen ellos de ser los más baratos en el mercado y pues quien esté buscando esos productos económicos seguramente van a acudir a esas compañías. Y finalmente el tema del servicio. En el tema de servicio, 3 elementos claves. Atender. ¿Qué significa? ¿A quién? Todas esas personas que nos encanta el buen servicio y que nos traten bien, lo primero es que siempre estén disponibles para nosotros. Entonces, si tú quieres estar diferenciado en servicio, tienes que estar dispuesto a atender una llamada a la hora que sea. Siempre tienes que tener disponibilidad de horario para las personas y no solamente atender, también hay que entender qué es lo que quieren, cuáles son sus problemas, cuáles son las necesidades específicas que ellos tienen para que finalmente también tengamos la capacidad de resolver esos problemas. Entonces, en estos 9 puntos es como se engloban los temas de creación de valor y esos son los elementos diferenciadores de una compañía o donde puede uno diferenciarse. Entonces, pues igual, aquí ustedes pueden analizar sus compañías, pueden analizar sus emprendimientos y para esto, pues yo les recomiendo utilizar el modelo Canvas. Canvas es justamente un mapa que podemos llenar y donde podemos identificar todos estos procesos y ahí mismo nosotros podemos decidir a qué de esos elementos nosotros le vamos a dar valor para diferenciar de acuerdo a las fortalezas que nosotros tengamos, ¿verdad? Posteriormente paso aquí a los criterios de agilidad, que son 3 elementos, los elementos RAC para responder al cambio. Y el primer elemento de ellos es la responsividad. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de responsividad, si alguien sabe qué significa el tema de responsividad. Pero bueno, básicamente el tema de responsividad significa atender rápidamente un cambio, ¿no? Entonces, si algo cambia en el mercado, ¿qué capacidad nosotros tenemos de enfrentar ese cambio en el mercado? Y para esto existen 2 formas de hacerlo. Uno es con anticipación y el otro es con reacción. Son estos 2 diferentes escenarios que se construyen de diferente manera. El tema de anticipación significa que justamente una compañía tiene una preparación previa, está preparada, tiene su organización es esbelta de tal manera que puede atender a los diferentes cambios que hay en el mercado. Sin embargo, también existe otro tipo de escenario en donde es reactivo y en este escenario que es reactivo lo que necesitamos es tener una organización que pueda tener adaptabilidad. ¿Y qué significa tener adaptabilidad? Pues bueno, no es más ni menos de lo que hemos estado platicando un poco a lo largo de la charla, que es el tema de agilidad. ¿De qué manera yo puedo modificar mis modelos de negocio, puedo modificar los temas de competitivos que tengo para poder enfrentar los cambios del mercado? Y esto no se construye sin control. Entonces, el tercer punto, el tercer elemento de los elementos de agilidad es el control. Y para esto ya revisamos el tema de dirección. Y otro punto muy importante es entender los datos, entender qué es lo que está pasando en el mercado. Si nosotros no escuchamos al entorno, nosotros no vamos a poder tomar decisiones sobre el entorno. Tenemos que escucharlo, tenemos que verlo, tenemos que palparlo. Y la única manera de poder hacer esto es a través de datos. Entonces, Data Analytics, todo lo que es inteligencia artificial, todos estos temas se vuelven hoy en día muy relevantes
porque esto nos va a ayudar a nosotros poder entender qué está pasando. Estos algoritmos que se crean nos pueden ayudar a identificar cuáles son esos puntos ciegos en donde estamos moviéndonos, y podemos con eso preparar y diseñar lo que son nuevas opciones y entregar nuevo valor a lo que son nuestros clientes. Saltando al tema de mejora continua, ya es este y otro punto más. Ya me extendí bastantito en la charla, pero bueno, como les comentaba, es un tema extenso, que pues bueno, les quiero aquí nada más abrir un poco la mente en qué se puede hacer con esto. Principios de mejora continua. Existen 5 principios Lean. Estos se crearon en la industria de la manufactura, sin embargo, se aplica incluso a otros negocios, aunque no propiamente sean de producción o sean de ventas. Y el primero de ellos es definir valor. Entonces, ¿qué significa? Los principios Lean, los principios esbeltos le llaman, o sí, pues Lean es en inglés de Lean Manufacturing, lo que buscan es primero realmente crear productos que entreguen valor al cliente. ¿Y qué productos entregan valor al cliente? Pues todos aquellos que el cliente está dispuesto a pagar. Son los productos que el cliente dice, ¿sabes qué? Sí vale, y entonces yo estoy dispuesto a sacar cierta cantidad de dinero y pagar por ello, porque yo le encuentro mayor beneficio a lo que me estás entregando que el dinero del que me estoy desprendiendo. Entonces, básicamente eso es uno de los primeros principios, definir el valor. El segundo principio es mapear la cadena de valor. Espero no ser tan técnico en estos temas, pero todos los productos o servicios que nosotros entregamos al cliente vienen a través de una cadenita. O sea, no creamos nosotros las cosas de la nada. Tenemos proveedores, tenemos una cadena de suministro que nos entrega la materia prima, que nos entrega ciertas cosas, se transforma y se entrega finalmente al consumidor. En este proceso, nosotros tenemos que mapear específicamente qué procesos sí entregan valor y qué procesos no entregan valor. Y ahorita en el siguiente slide les voy a platicar un poquito más de esto para que entendamos cómo podemos nosotros discriminar o hacer a un lado lo que no entrega valor. El tercer principio es el de crear un flujo. Y crear un flujo significa justamente que lo que nosotros estamos produciendo no tenga partes donde se detiene en el camino. Porque si en el camino uno de los eslabones es débil y truena, hay paros o estás esperando que el otro termine para que tú puedas continuar con tu trabajo, eso no es tener flujo. Y el no tener flujo significa al final del día tener dinero parado ahí, desperdiciar tiempo, desperdiciar dinero, y eso hace que nos convirtamos o que nos volvamos menos competitivos ante el mercado. Y bueno, el cuarto punto de ellos es el de establecer un sistema pool. Yo no sé si han escuchado el término de pool, pero hoy en día si nosotros entregamos, por ejemplo, vamos a hablar de los libros, ¿no? Porque ahorita es el ejemplo que se me viene a la mente. Un escritor y una imprenta pues se pone a producir libros como loco porque tiene que sacar un tiraje de 100,000 libros y los ponen a la venta. Ellos ya produjeron esos libros y están esperando que el cliente los compre. Ese es un mercado push. ¿Qué significa? Que yo primero produzco todo lo que puedo producir para que me salga barato el fabricarlo, y posteriormente empujo a la venta, empujo a que mis productos se consuman, y con eso pues diseño estrategias de mercadotecnia, etcétera, para poder hacer que se venda ese producto. Establecer un sistema pool significa que es bajo demanda, que es primero me piden el producto y entonces con lo que me piden yo mando a hacer la materia prima y así se va para atrás la cadenita. Esto va de la mano con el tema de establecer flujo y de no tener dinero parado en productos y demás. Y al final el último punto pues es el de perseguir la perfección. Siempre en Lean buscamos el hecho de tener la perfección como el tope. Nada es perfecto, pero siempre hay que ir en busca de esa perfección. Y con esto, pues quiero platicar de los 7 principios. Los voy a platicar muy rápido, igual por el tiempo. Pero bueno, este es un acrónimo, dime PPTT, así le puse. En inglés tiene otro nombre, pero no lo encontré en español. Y estos son 7 desperdicios que debemos de identificar en nuestras compañías. Porque estos desperdicios, si nosotros los tenemos, estamos tirando dinero, estamos perdiendo dinero. Y al final, todas las pérdidas de dinero reflejan pérdidas de márgenes, pérdidas de utilidad, y con esto al mismo tiempo, pues dejando un nivel mínimo de ingresos, o tenemos que encarecer los productos y nos volvemos menos competitivos. Entonces, el primero de ellos es defectos. Si nosotros creamos defectos, tenemos que tirar esos productos o, por ejemplo, incluso, ¿no? Crear una factura y entregarla al cliente y estar mal y después volverla a tener que hacer, es tiempo que nosotros estamos pagando de un recurso. Entonces, todos estos defectos
que llevan a desperdicios o que llevan a que se retrabajen, es algo que nosotros tenemos que identificar en nuestra organización y buscar la manera de eliminarlos. Inventario, tener material parado, ya sea de producto terminado, bueno, en este caso más bien es de materia prima. Toda la materia prima que yo tengo en los almacenes para producir el valor que voy a entregar a los productos es desperdicio porque nadie está pagando por ello, es dinero parado. Si lo vemos con números fríos, es dinero que yo tengo que tener ahí esperando a que se consuma. Entonces, evidentemente hay fórmulas, hay métodos para nosotros poder tener un inventario al mínimo, pero que pueda satisfacer mis necesidades de demanda. El tema de movimientos, todos los movimientos que hacemos de manera innecesaria consumen tiempo y también sobre todo muy específicamente en la industria de la producción, este tema sí está un poco orientado a la parte de producción, todos los movimientos que la gente hace, subir escaleras, bajar, tener que llegar de una fotocopiadora a otra para sacar una carta, si eso lo multiplicamos y lo tienen que hacer 40 veces al día, pues cuánto tiempo están desperdiciando nuestros empleados en esas operaciones que no agregan valor realmente al producto. El tiempo de espera, ¿cuántas veces no estamos en una cola y por simplemente estar ahí formados, pues estamos, ¿cómo nos sentimos? Pues sentimos que estamos perdiendo nuestro tiempo y efectivamente, entonces, todo el proceso de producción, todo el proceso, la cadena de suministro, la cadena de valor, el tiempo que nosotros esperamos un proceso anterior es una pérdida que se puede cuantificar en dinero. Y entonces lo que tenemos que hacer es un balance para poder, pues, crear flujo. Producción excesiva, ya lo hablábamos. Si yo produzco mucho y estoy esperando a que se venda, pues es dinero parado de mi producto final. Procesamiento excesivo, que tiene que ver con algunas organizaciones, pues son muy robustas, tienen 4 o 5 jefes y 4 o 5 cadenas de aprobación para firmar un documento, para firmar un acuerdo. Entonces debemos de poder encontrar la manera de poder hacer más eficiente nuestros procesos de tal manera de que no exista un procesamiento excesivo de la información. Eso no agrega valor. El tema de tomar una decisión no agrega valor. El hecho de firmar un documento no agrega valor porque, recuerden, valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar por nuestros productos. Entonces, cada vez que yo tengo que firmar una autorización de algo, al cliente eso no le interesa. No le interesa si yo tuve que firmar por ello. Él lo que quiere ver es el valor en el producto final. Transporte, llevar material de un lugar a otro es algo que el cliente tampoco está dispuesto a pagar, a menos que obviamente esto sea parte del servicio como de ponerte un producto en tu casa, ¿no? De llevártelo hasta tu domicilio, pues obviamente ahí sí se paga ese traslado del producto, pero yo me refiero internamente, trasladar un producto de un lugar a otro para estarlo procesando, pues es algo que tampoco agrega valor. Y finalmente, el tema del talento desperdiciado. Entonces, el talento desperdiciado es un tema que hoy en día también se ha visto mucho. Muchas veces tenemos gente muy capaz que la ponemos a hacer actividades que realmente no están agregando valor. Entonces, si nosotros estamos contratando líderes, estamos contratando gente que realmente tiene talento, hay que aprovechar ese talento, hay que dejar que la gente haga lo que sabe hacer para lo que los contratamos y pues que de alguna manera ellos entreguen ese valor y no se desperdicie ese talento. El acrónimo en inglés es Teamgoods, por sus siglas en inglés. Como les dije, igual si lo quieren buscar o si alguno de los que me está viendo es un poco experto, tiene o conoce bien estos temas de Lean, pues sabrán que me refiero a Teamgoods. Otro acrónimo que se puede encontrar es como Downtime, pero bueno, básicamente es este mismo concepto. Y finalmente, este es el último slide. Espero no estarlos aburriendo. Y bueno, este último punto es el de la parte de generación de innovación constante. Y aquí lo que les quiero platicar de manera muy breve es acerca del método, la metodología de Design Thinking. Quizá algunos de ustedes han oído hablar. El tema de Design Thinking, ¿o para qué sirve? Pues justamente es para desarrollar productos innovadores, para desarrollar procesos innovadores. Básicamente es un método innovador que utiliza la creatividad para poder desarrollar productos y solucionar problemas. Entonces, el primer paso de ellos es entender el problema. Y para entender el problema, nosotros acudimos a un primer paso que es el de descubrir. Y el de descubrir, ¿qué significa? Pues es empatizar. Esta metodología está completamente enfocada al cliente, al usuario final, a quien nosotros queremos ayudar a resolver un problema. Entonces, ¿cómo descubrimos qué problemas tienen? Poniéndonos en sus zapatos. ¿Y de qué manera nosotros somos capaces de ponernos en sus zapatos? Pues bueno,
podemos recurrir a hacer entrevistas, a hacer encuestas, a hacer shadowing, no sé si conozcan este concepto, pero es estar pegado junto con este tipo de personas a los que nosotros queremos ayudar. Si nosotros queremos ayudar a una persona enferma de cáncer, por ejemplo, pues hay que estar con esa persona y estar ahí viendo realmente cuáles son sus necesidades, poniéndonos en sus zapatos, entendiendo qué es lo que quieren para que nosotros podamos realmente entender cuáles son los problemas que tienen. También se utilizan métodos de focus group, que son grupos en donde se empiezan a discutir cuáles son las diferentes perspectivas o los ángulos de donde se puede ver. Y finalmente, otro de los métodos utilizados o de las herramientas utilizadas en esta etapa de entender el problema es hacer un benchmark, que significa, pues bueno, vamos a ver qué ya hay en el mercado, qué ya existe en el mercado, y no es copiar, pero pues es entender qué es lo que hoy en día está funcionando y a partir de eso innovamos. A partir de algo que ya está en el mercado, nosotros le ponemos un plus de valor para poder entregar otro tipo de producto en el mercado. Ese es un pensamiento, ahí lo puse divergente, porque al final de lo que se trata es de explorar, de estar explorando, de poder estar encontrando más y más y más información. Es un proceso creativo y posteriormente viene la parte de definir exactamente cuál es el problema. Con toda esa información que nosotros recabamos de entrevistas, de focus group, de benchmark, nosotros deberíamos de ser capaces de capturar información, de capturar algunos insights y poder entender cuáles son los must y los wants, que es decir, cuáles son necesidades específicas de este cliente al que queremos ayudar y cuáles son algunas cosas que les gustaría tener, pero que no son necesidades primarias. Esto nos serviría para hacer una primer segmentación entre lo que realmente va a ser importante que nosotros invirtamos en el desarrollo de los productos o de las soluciones. Entender cuál es el foco de atención y entender de todo eso que investigamos cuáles son los relevantes y cuáles no. En este, pues ya es un proceso convergente en el cual del punto inicial tenemos que llegar a cuál es el problema o los problemas específicos en los que nosotros queremos ayudar. Después, el segundo componente es el de diseñar la solución correcta. Y para diseñar la solución correcta, lo que tenemos que hacer primero que nada es empezar a trabajar en el desarrollo de la idea, de qué manera nosotros vamos a solucionar esos problemas del cliente. Y para esto, lo que se utiliza en el proceso de design thinking es el tema de ideación. Y para el tema de ideación, que no es más que la generación de ideas, como su nombre lo dice, pues podemos apoyarnos de diferentes herramientas. La primera de ellas, el brainstorming o lluvia de ideas, en donde nosotros empezamos a aventar todas las ideas que se nos ocurran de cómo podemos solucionar ese problema. Tenemos el problema tal y ok, ¿de qué manera podemos resolverlo? Se hacen en grupos y la intención es de que toda la gente pueda aventar todas las ideas que tenga en la cabeza sin importar qué tan irreales sean. El chiste es tener diferentes ideas. Una vez con estas ideas, nosotros podemos utilizar una herramienta llamada Scamper. Ahí les pongo las siglas, que es sustituir, combinar, adaptar, magnificar, poner o dar otro uso, eliminar y reacomodar. ¿Qué significa? Que todas estas ideas que nosotros plasmamos de manera creativa, vamos a utilizar esos diferentes elementos para combinar esas ideas, para reemplazar una idea con otra, para una idea que tengamos, pues magnificarla para ver qué pasaría. Entonces es parte del proceso también creativo de poder encontrar diferentes alternativas de cómo abordar un problema. Y otra de las herramientas que se utilizan en este tema de creatividad es un método de los 6 sombreros. Les estoy poniendo ahí los colores, literal. Lo que hace es que el grupo que está trabajando en la resolución del problema se pone uno de estos sombreros, ¿no? Puede ser en sentido figurado, no necesitas tener forzosamente un sombrero azul, un blanco, etcétera, pero la intención es poder ver el problema desde diferentes perspectivas. ¿Qué significa? Quien se va a poner un sombrero blanco tiene que estar pensando de manera objetiva en datos, si esas soluciones que se están planteando realmente pueden ser o no las mejores para resolver el problema que tenemos enfrente. El sombrero rojo piensa desde un punto de vista más emocional y visceral. Lo primero que se me viene a la mente, ¿qué siento yo con esa solución que se está manifestando? Y entonces todo aquel que a todos les toca un turno de cambiarse el sombrero, pues tiene que interactuar de esta manera, ¿no? Para verlo de diferentes perspectivas. Existe un sombrero negro, lógico, negativo, en donde tú vas a decir por qué no va a funcionar esa idea. Y no se trata solamente de ser negativo, no me malentiendan, se trata de
encontrar todos los riesgos, encontrar todos los porqués no pudiera funcionar esa idea para también tenerlos presentes. El lógico positivo, pues siempre se está buscando de manera optimista decir por qué esa idea sí va a funcionar. Y el último sombrero, que es el verde, lateral divergente, pues siempre tiene que proponer una solución completamente diferente a lo que se está planteando, con la finalidad de encontrar una solución disruptiva. Muchas veces de estas pues vienen soluciones que son pues realmente increíbles, ¿no? Y bueno, el sombrero azul, que es el de moderación. Finalmente, ya que entendemos y estamos trabajando en el desarrollo que hayamos elegido, en la idea o en las ideas que hayamos elegido para resolver ese problema, viene la parte de la entrega. Y la parte de la entrega tiene que ver con la parte de hacer prototipos. Entonces, ¿qué significa? Pues, ok, yo ya tengo una idea de cómo lo voy a resolver y ahora lo que tengo que hacer es empezar a hacer prototipos, experimentar, y para esto, bueno, mucho ayuda a quienes sepan del tema, y si no, les recomiendo mucho que se metan en los temas también de entender Agile, Scrum, que son metodologías ágiles de cómo entregar valor incremental. Esto quiere decir que haces un primer prototipo y lo validas. ¿Y qué significa validar? Validar no significa yo probarlo y decir, mira, sí funciona bien. No, se le tiene que entregar al cliente, que ellos lo testen y que ellos mismos te den su punto de vista, ellos te digan qué le falta, qué les sobra, qué les gustaría cambiar, porque de esta manera nosotros podemos recibir un feedback más rápido y antes de invertir todo nuestro presupuesto en hacer un proyecto muy complejo, poder entender, mira, el cliente siempre lo quiso rojo, yo jamás me hubiera esperado que lo quería de color rojo, yo pensé que el azul era lo más correcto, y mientras yo invertí en mandar a hacer una pintura azul especial de no sé qué. Entonces, bueno, el validar siempre con el cliente nos va a permitir esa interacción de manera iterativa con el cliente, con el usuario final, entregando este concepto que se ve en Agile, que es el MVP, que es el mínimo producto viable, que quiere decir lo mínimo que le puedes entregar al cliente para que lo pueda testear, pueda ver si funciona, y poco a poco vas incrementando y agregándole más funcionalidad al producto. De lo que se trata al final, y ya para cerrar el tema, pues es de que el producto que nosotros entreguemos al final al consumidor, pues sea deseable, que sea algo que ellos quieran, que sea viable de producir, de fabricar, o sea, que de alguna manera sí sea realizable, que se pueda llevar a cabo y que sea factible en términos económicos. Con esto, pues creamos un producto que va a ser sustentable y que va a poder subsistir por muchos más años en el mercado, agregándole cada vez más valor a este mismo producto. Y bueno, pues ese sería básicamente el último punto. Yo creo que ya nos extendimos bastante, Daniela. Y aquí ya nada más, para no entrar en tantos detalles, nada más quería ahí hacer una pequeña, pues igual, presentación de la compañía, ¿no? De P3. Pues es una consultora en la que les platiqué que me encuentro ahorita colaborando con P3, una consultora alemana. Y bueno, nosotros este tipo de capacitaciones y demás y workshops los llevamos a otro nivel con otro tipo de compañías. Digamos, P3 se dedica a atender problemas de la industria, trabajamos con grandes corporativos a nivel internacional, y pues bueno, básicamente estamos divididos en diferentes áreas donde damos soporte tanto en gestión de proyectos, traemos toda la parte de Lean Manufacturing, de Six Sigma. Entonces son muchos temas de consultoría, pero trabajamos directamente con corporativos pues que son pues son grandes, ¿no? Son soluciones muy, pues de alguna manera muy complejas. Y bueno, también aquí pues aprovechando para hacer ahí pequeño comercial, yo lo que estoy lanzando es una pequeña iniciativa para ayudar justamente a emprendedores y pequeñas y medianas empresas con temas de pues aprendizaje continuo, capacitación, coaching, consultoría. Y pues bueno, para no entrar en tantos detalles, les quiero agradecer muchísimo la atención, el haber estado esta hora y media, poco más de hora y media conmigo, pues escuchando de este tema. Realmente espero que les haya sido de utilidad, que haya resuelto algunas dudas. El tema realmente es muy extenso. Cada uno de los slides que estuve presentando tienen para dar un curso completo, para dar capacitación, workshops incluso. Y pues bueno, igual si necesitan algo, si me quieren contactar, pues aquí pueden, les dejo mis redes sociales. Les voy a mandar, ¿cómo les puedo mandar un link por aquí, verdad, Daniela? Para, si quieren la presentación, pues la pueden descargar ahí directamente. Mi equipo subió la presentación a un link de donde la pueden descargar y pues la pueden tener directamente ahí para que la puedan revisar. Y pues igual, si cualquier duda que tengan, estamos en la sesión de
preguntas y respuestas. Hola Jorge, buenas noches. Muchísimas gracias Gracias. por toda la información. Vamos a ver, dices que tu Sí, equipo facilitó un link no, más bien en subió el la chat, presentación un ¿sería? link, pero no lo he enviado. Y de hecho es este que está aquí, pero en el chat se los puedo copiar y pegar si lo. Ajá, por favor, para que puedan Sí, acceder directamente. Y también, bueno, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta específica para Jorge, por acá Fabiola Solano nos hacía la pregunta de que quiere crecer en ventas en el negocio, que cuáles son los accionables para incrementar las ventas. Hacía la consulta a ella. Jorge ya les brindó los contactos también para que se puedan comunicar directamente con él cuando son consultas tal vez así tan específicas, o no sé si nos puedes dar como de manera así ujú. súper rápida algún tip Claro, pues mira, sobre esta consulta depende, que ella nos siempre hace. incrementar ventas, pues depende mucho del sector en el que te encuentres. De entrada, pues siempre tenemos que tener en cuenta que para vender más, pues tenemos que hacer más marketing generalmente. Tenemos que entender cómo funciona el embudo de ventas y entender qué estrategias de marketing nosotros vamos a utilizar para captar nuevos clientes. Justamente aquí viene una oportunidad, por ejemplo, de definir una estrategia. Si nuestra estrategia va a ser más ventas con los mismos clientes o hacer más ventas con nuevos clientes o nuevos mercados. Desde ahí partimos. No es lo mismo crear más ventas con clientes que ya tenemos hoy en día, porque con ellos, por ejemplo, sí podemos entender qué otro tipo de problemas tienen que yo les pueda resolver y crear nuevas líneas de producto, crear nuevas líneas de negocio con ellos mismos. Entonces, este sería una estrategia que puedes utilizar justamente para enfocarte en los mismos clientes que ya tienen, ya te conocen, ya conocen tu calidades en el servicio, si están contigo de manera recurrente, pues de alguna manera confían en ti y esa es la primera puerta donde puedes poder ofrecer nuevos productos, nuevos servicios que puedas encontrar en sus necesidades. Si por el contrario decides que lo que te faltan son más clientes porque no has llegado a más parte del mercado, pues entonces sí es invertir en una estrategia de marketing donde te permita pues que te conozcan, ¿no? En otros elementos y pues realmente más ventas pues se traducen desde más marketing se puede traducir en más ventas. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ya ahí Jorge nos compartió el link para que puedan ingresar y descargar la presentación. Este, ya para ir finalizando esta cita con el experto, Jorge, agradecerte. Bueno, no Se ve sé si así como puedes, en tercera, ahí, ya para que lo, como la edición para desconocida. que lo vean completo, ya que vamos a finalizar, agradecerte de verdad, de parte de todo el equipo de UPymes, una vez más por brindarnos este espacio y tu conocimiento, así como pues lo indican algunos de los participantes que nos comentan, bueno, don José Manuel nos dice que fue muy útil y oportuno este reenfoque que le brinda Jorge Alfoda. Gratitud. Y René también nos dice que muchas gracias, que aprendió mucho y que repasó algunos temas. Entonces podemos Claro. decir que logramos el objetivo, ¿verdad? Ojalá que todos los participantes también hayan disfrutado bastante de esta capacitación y agradecerte. Sé que son muchísimos temas que nos podrías aportar, entonces esperamos también pues volver Claro a que sí, con tenerte en mucho otra gusto. Pues cita con el muchísimas gracias a experto. todos por el tiempo. Igual yo sé que siempre estamos muy limitados, siempre andamos corriendo y tenemos mil pendientes y mil cosas que hacer, pero bueno, me dio gusto compartir un poco pues, lo que he ido aprendiendo y lo que aplico día a día en mi trabajo con mis clientes y demás. Y pues igual, cualquier información que requieran ahí mismo en el link donde está el que les mandé aquí, lo pueden copiar, ahí van a poder descargar la presentación. De hecho, si me dejan igual sus datos ahí digamos, y algunos temas de interés, yo me comprometo igual que quien se inscriba ahí, pues yo les puedo invitar al siguiente curso que esté lanzando de manera, pues los invitaré de manera gratuita, ¿no? Como parte del agradecimiento por haber estado también aquí presentes. Ya te lo estaré compartiendo también a ti, Daniel, algo que espero hacer para finales de año y para arrancar igual ahí con algunos cursos. Ah, no, genial. Entonces, para los que tal vez están interesados en esto que acabo de mencionar, Jorge,
siempre les llega pues un correo, ¿verdad? Con la repetición de esta capacitación para que puedan tomar mayores apuntes y por ahí también nos pueden contestar directamente y nosotros le hacemos llegar los datos a Jorge para que los tome en cuenta por ahí con las capacitaciones o cursos que él esté brindando. De verdad agradecerte, Jorge, pues para ir finalizando. No sé cómo está el clima por allá, pero bueno, aquí en Costa Rica Está estamos excelente con aquí. no, nosotros por acá pues sí estamos con bastante lluvia, donde yo estoy hace mucho frío. Entonces, agradecerte nuevamente por compartir con nosotros este espacio. UPyMES está abierto, ¿verdad? Para generar estos espacios. Igual a los participantes, que son los que pues alimentan este tipo de jornadas, agradecerles por su tiempo. Esperamos de verdad siempre cumplir el objetivo. Importantísimo, antes de que se me olvide, para la próxima semana vamos a tener el cita con el experto sobre cómo usar Internet para vender más. Entonces ya hoy aprendimos como la estrategia, ¿verdad? Cositas así, y vamos a ver la otra semana qué de todo lo que vamos aprendiendo podemos implementar. La próxima semana es este tema de cómo usar Internet para vender más, siempre a las 7 de la noche, y por ahí les va a estar llegando la invitación. Entonces, de verdad, de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge. Muchas gracias. Pues cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta Y bueno, luego. para